Mi nombre es Eleazar Sánchez y soy el encargado del curso de filosofía de este ciclo 2017-2 y en esta semana vamos a abocarnos a resolver la semana número 18 titulada Antropología Filosófica. Muy bien, jóvenes, soy el profesor Eleazar Sánchez y si se han percatado, en esta semana número 18 ustedes tienen dos nuevos autores. Es, digamos, antropología actual. Los dos autores son, y además les comento que están vivos, uno es canadiense, Charles Taylor, y la otra es una mujer, Nancy Fraser, estadounidense, que también está viva. Esta inclusión se da debido a que los jóvenes suelen preguntar si existen filósofos actuales, y desde luego que sí, y una prueba de ellos es los filósofos que vamos a ver en la presente sesión. Vamos a empezar con Charles Taylor. Como ustedes ven en la diapositiva, hemos denominado esta parte de la clase la filosofía del reconocimiento de Charles Taylor. Charles Taylor, jóvenes, nos dice lo siguiente, que si uno se detiene a examinar los debates de ética y filosofía política, caerá en la cuenta que uno de los temas fundamentales y más discutidos es la exigencia de reconocimiento. Y eso lo prueban 4 publicaciones en el mundo de la filosofía práctica o la filosofía ética, antropología filosófica o filosofía política. Estos libros son los siguientes. El primero, publicado en el año 92, de autoría del mismo Taylor, que se llama El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Otro texto es el de un alemán, Axel Honneth, en el mismo 1992, con su texto que se llama La filosofía o la lucha por el reconocimiento. Otro texto que tenemos es el publicado en el año 2005 por el filósofo hermeneuta francés Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Y finalmente tenemos un libro que es un debate entre Fraser y Honneth que se llama Redistribución o reconocimiento. Entonces, esto prueba, dice Charles Taylor, que el reconocimiento es un concepto fundamental en los debates de ética, filosofía política y antropología filosófica. Desde luego, nosotros nos vamos a preguntar, ¿y por qué el reconocimiento es tan importante en nuestros días? Y el ensayo de Taylor va a empezar por discutir este tema y a resolver esta pregunta. El ensayo de Taylor comienza como lo he puesto en la diapositiva. Estas son las primeras líneas del ensayo. Taylor dice lo siguiente: cierto número de corrientes de la política contemporánea gira sobre la necesidad y a veces la exigencia de reconocimiento. Y la exigencia aparece en primer plano de muchas maneras en la política actual, formulada en nombre de los grupos minoritarios o subalternos, en algunas formas de feminismo y en lo que hoy se denomina la política del multiculturalismo. Es decir, las primeras líneas nos dicen que las personas suelen exigir reconocimiento. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, los afroestadounidenses exigían el reconocimiento de sus derechos civiles. Sin ir muy lejos, acá en el Perú, las marchas, ni una menos, exigen el reconocimiento de la mujer como una persona igual que el varón y que no tiene que soportar ciertas prácticas que a veces parecen legitimadas en esta cultura machista peruana, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos después de formular este párrafo es: ¿por qué la exigencia del reconocimiento es clave en la política actual? Y el mismo Taylor tiene una respuesta a este respecto o a esta pregunta, que es la siguiente. Dice Taylor, de nuevo estoy citando fragmentos del libro de Taylor: en estos últimos casos, la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este, a menudo también por el falso reconocimiento de otros. Entonces, lo que dice Taylor en estas líneas es que el reconocimiento está de moda, es un concepto importante en la filosofía actual, porque hemos tomado conciencia de que la identidad depende del reconocimiento de las otras personas. ¿Qué es la identidad, profesor?, se preguntarán ustedes. La identidad es la interpretación que hace una persona de sí misma. Y lo que dice Taylor es que esa interpretación que uno hace de sí mismo depende del diálogo, del intercambio con los otros. No lo estoy siguiendo muy bien, profesor. Ponga un ejemplo. A ver, si yo todos los días llego a mi casa y le digo a mi hija, que tiene 5 añitos, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa. Cuando mi hija tenga 17 años, va a creer de ella misma que es
hermosa. Lo que diría Taylor es que no es que ella se ha dado la imagen de que es una niña hermosa, o en este caso una adolescente hermosa, sino que yo como padre y su familia le hemos proyectado esa imagen. O sea, lo que creemos de nosotros mismos depende fundamentalmente de cómo nos han reconocido los otros. Y por eso los psicólogos dicen que uno tiene que tener bastante cuidado con los hijos, porque la imagen que tienen los hijos es la imagen que les dan sus padres. Si un padre trata mal a sus hijos, le dice frases denigrantes, él luego va a creer que es así. Otro ejemplo, supongamos que yo tenga la idea de que soy un buen profesor. Ya, esa idea que yo tengo de que soy un buen profesor no me la he formado yo mismo, sino que de pronto un alumno me dijo eso, otro alumno me dijo eso, salí bien en las encuestas, no sé, o sea, a partir de los otros yo me veo a mí mismo. La imagen que tengo de mí mismo depende del reconocimiento de los otros, dice Charles Taylor. Esa es la tesis fundamental. Y por eso las feministas, los discursos afros, captan el nexo entre identidad y reconocimiento y por eso exigen reconocimiento, dice Charles Taylor, de ahí que sea un tema clave en la política actual. Entonces, todo lo que les he dicho está en esta diapositiva. La identidad, que es la interpretación que es una persona de sí misma, depende del reconocimiento que le proyectan los otros. Pero Charles Taylor dice que el reconocimiento puede tener dos desenlaces, un reconocimiento positivo y un reconocimiento negativo, que él lo llama falso reconocimiento. ¿Qué es el falso reconocimiento, profesor? Vamos a ver qué dice el mismo Taylor. Y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o sociedad que lo rodea le muestra como reflejo un cuadro limitativo o degradante de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daños, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido. Y Taylor en el texto, porque no puedo citar todo el texto, sería imposible eso, pone dos ejemplos. El primero es el de las mujeres. Como las mujeres en las sociedades patriarcales recibían una imagen de ellas como seres inferiores, interiorizaban esa imagen. Lo mismo que los afro. Por ejemplo, los afroperuanos han recibido una imagen de sí mismo de parte de la sociedad blanca de seres inferiores. Por ejemplo, en los programas, Negro Mama, por poner un ejemplo, en los chistes, ellos les hacen creer, por ejemplo, que son personas que no son muy agudas intelectualmente. Entonces, si tú le dices eso a un niño, el niño cuando sea grande va a creer del mismo que es así, ¿no? Muy bien, entonces Charles Taylor dice que por eso el feminismo, las mujeres y las culturas minoritarias se han dado cuenta de que la identidad depende del otro y por eso salen a marchar y exigen reconocimiento. Ahora, jóvenes, vamos a ver la crítica que le formula Nancy Fraser a la filosofía de Taylor, una filósofa mujer, además, estadounidense. Vamos a poner su nombre, Nancy Fraser. Fraser, jóvenes, critica a Taylor desde lo que ella llama la concepción bidimensional de la justicia. La concepción bidimensional de la justicia dice que la justicia tiene dos polos o dos esferas, vamos a llamarlas así. Lo que se llama una esfera cultural y luego tenemos una esfera económica. En la esfera económica, por ejemplo, está la filosofía de Taylor, la política que exige reconocimiento. Que vamos a poner acá, exige reconocimiento. Lo que acabamos de ver con Charles Taylor. Y el ejemplo que pone Taylor es el de las mujeres. Vamos a poner acá el ejemplo de las mujeres. Las mujeres exigen reconocimiento. Por ejemplo, la marcha Ni Una Menos, ellas salen a protestar exigiendo que le den los mismos derechos que a los varones, que las traten de la misma manera, ¿no?
Sin embargo, Nancy Fraser se da cuenta de que en esta postura de Taylor hay un problema, o en todo caso, capta una perspectiva del asunto. Es lo que ella llama unidimensional. Porque si bien hay una esfera cultural, también tenemos una esfera económica que se expresa en las famosas políticas de redistribución de la riqueza o económica, que exigen, como su mismo nombre lo dice, redistribución. Lo que le diría Nancy Fraser a Charles Taylor es lo siguiente. Muy bien, las mujeres salen a protestar y les dan reconocimiento. Las reconocen como iguales, tienen los mismos derechos que los individuos. Pero ¿qué ocurre si a las mujeres en el trabajo les siguen pagando por el mismo trabajo menos que a los hombres o a los varones? Eso sería injusto. Entonces, para que tú soluciones el problema, no solamente tienes que reconocer a una persona su valor, sino que tienes que ese reconocimiento que se traduzca también en una redistribución económica. Vamos a poner un ejemplo a este respecto. Una profesora que está nombrada, tiene maestría, tiene los mismos méritos que un profesor, pero sucede que el profesor, por ser varón, gana más que la profesora. Entonces hacen una asamblea y el profesor exige reconocimiento y se lo dan. Sí, tienes razón, tú tienes los mismos méritos que él, la misma capacidad intelectual. Pero ¿qué pasa, diría Fraser, si eso no se traduce en una redistribución económica? La profesora, a pesar que le hagan un diploma, que el colegio en una actuación declare sus méritos, ella no va a tener justicia, porque la justicia no solamente es reconocimiento, sino también redistribución. Entonces Nancy Fraser dice que hay que tener, digamos, en cuenta el reconocimiento, pero también la redistribución. La pregunta número 1 nos formula la siguiente interrogante. La vida del hombre es un misterio. No sabemos de dónde venimos, es decir, cuál es nuestro origen, tampoco a dónde vamos cuando morimos. Y es más, ni siquiera sabemos cuál es el sentido de la vida, se dice Ricardo mientras camina de regreso a casa. Las reflexiones de Ricardo se discuten en la disciplina filosófica denominada, recordemos rápidamente, cada disciplina filosófica tiene un objeto de estudio. La gnoseología, recuerden, reflexiona sobre el conocimiento. Todo lo relativo al conocimiento, es posible, qué es la verdad, cuál es el origen. La epistemología reflexiona sobre la ciencia, la clasificación de la ciencia, las funciones de la ciencia, los pasos del método científico. La axiología reflexiona sobre los valores, la jerarquía de los valores, la gradualidad, cuando un enunciado es valorativo, cuando es un enunciado descriptivo. La ética reflexiona sobre la moral, ¿no? Objeto de estudio, la moral. Y finalmente, como ustedes han podido ver en el video de teoría, antropología filosófica reflexiona sobre el hombre. El hombre es objeto de estudio, cuál es su origen, cuál es su esencia. Entonces, Ricardo mientras camina se está preguntando cuál es el origen del hombre, a dónde va el hombre, cuál es el sentido de la vida del hombre. Podemos inferir que él puede encontrar respuestas y por ello le va a interesar la disciplina filosófica denominada antropología filosófica. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Cuáles son las dos posturas filosóficas que intentan resolver el problema del origen del hombre? Recordemos que la antropología filosófica tiene como objeto de estudio al hombre, pero que toda disciplina filosófica discute problemas. La gnoseología tiene el problema de la posibilidad, el problema de la verdad, la epistemología, el problema de cuáles son los pasos del método científico, la axiología tiene el problema de cuál es la fundamentación de los valores, la ética tiene el problema de qué es el bien. Entonces, la antropología filosófica en este sentido también discute dos problemas fundamentales. Acá nos están preguntando por el problema del origen, que se traduce en la pregunta
¿cuál es el origen del hombre? Y de pronto uno de ustedes dice, profesor, yo, por haber llevado mi curso de religión en el colegio, me han dado una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es que el hombre ha sido creado por Dios. Como acá está la palabra creado, esta postura se llama creacionismo o también espiritualismo. Sin embargo, uno de ustedes más apegado a la ciencia dice, profesor, no, la ciencia ya demostró que el hombre ha evolucionado. Bueno, este segundo joven sería o estaría de acuerdo con el naturalismo evolucionista. Y bueno, recordemos también que los representantes del espiritualismo son San Agustín de Hipona y Santo Tomás. Los representantes del naturalismo evolucionista son Spencer, el positivista, y el marxista Engels. Entonces, con estas ideas podemos, no solamente podemos, tenemos más herramientas para resolver la pregunta número 2. ¿Cuáles son las dos posturas que intentan resolver el problema del origen? Espiritualismo y creacionismo. ¿No? ¿Sería espiritualismo y creacionismo? No, porque es la misma corriente. El marxismo responde al problema de la esencia, lo mismo que el dualismo. Naturalismo y evolucionismo, esta es la misma postura, con otros nombres. Simbolismo y existencialismo, esto es problema de la esencia. La clave correcta es la alternativa E. Pregunta número 3. Respecto del origen del hombre, marque verdadero o falso. Los representantes del espiritualismo defienden que el hombre ha evolucionado. Eso es falso. Quienes defienden que el hombre ha evolucionado son los representantes del naturalismo evolucionista. San Agustín y Santo Tomás defienden el espiritualismo, como vimos en la pregunta anterior, eso es verdadero. Para Spencer, el hombre es imagen y semejanza de Dios, eso es para San Agustín, para un espiritualista. A decir de Engels, la evolución del hombre es producto del trabajo, como vimos en el video de teoría, eso es verdadero, porque el trabajo ha permitido 3 grandes cosas en la humanidad. El origen de la riqueza, permitió la liberación de la mano, porque tú para trabajar necesitas capital, herramientas que te ayuden o te auxilien en tu transformación de la naturaleza, y para eso tienes que darle nuevas funciones a las manos no deben servir para desplazarnos, sino para crear herramientas, y finalmente también el trabajo permite algo importante, el lenguaje, porque el trabajo es social. Y por eso Engels dice que es tan importante el trabajo en la evolución del hombre que podemos decir que el trabajo lo ha hecho evolucionar. Y por ello su libro titula El papel del trabajo en el paso de mono a hombre. En este sentido, tenemos que la clave correcta es la alternativa B. Miguel le dice a David, su compañero de clase en la universidad: creo que resulta muy problemático definir al hombre como un animal racional, pues la mayor parte de nuestros actos no son racionales. Por otro lado, también encuentro problemático creer que el hombre es un animal social, pues la sociedad es la fuente de todos los males. Pienso que el hombre viviría mejor si estuviese solo en una isla como Robinson Crusoe, o podríamos decir, solo en una isla como el personaje de la película El náufrago, ¿no? Que es lo mismo. Se puede inferir que Miguel se opone a la tesis antropológica de... Miren cómo termina la pregunta. O sea, lo que te están preguntando es, ¿quién defiende que el hombre es un animal racional y un animal social? Porque te están preguntando, se puede inferir que Miguel se opone, y Miguel se está oponiendo a quien define el hombre como un animal racional y animal social. Entonces recordemos, ¿quién decía que el hombre es un animal racional? Pues posee lenguaje, logos, y puede dominar sus instintos, pero también es un animal político, o animal social.
porque vive en sociedad. Y como vimos también en el video de teoría, ¿no? ¿Por qué es importante la sociedad en el hombre? Porque el hombre solo se hace un ser humano en una sociedad, no fuera de ella. Segundo, para ser feliz, la felicidad es la virtud para Aristóteles. Necesita ser virtuoso, honesto con alguien. Y finalmente, podemos decir que el hombre es un animal social porque el hombre para producir necesita de la sociedad, no puede producir todo lo que tiene. Quien dice esto es el filósofo griego, discípulo de Platón, Aristóteles. Por ende, cuando Miguel cuestiona la definición del hombre como un animal social y un animal racional, está cuestionando a Aristóteles. Pregunta 5. René Descartes decía que el hombre era un compuesto de res extensa, substancia material, y res cogitans, sustancia pensante. Sin embargo, lo que definía al hombre era el pensamiento. Por eso, el padre de la filosofía moderna sentencia que el hombre es esencialmente, recordemos, como bien dice la pregunta, Descartes consideraba que el hombre era un compuesto de res extensa más res cogitans. ¿Qué es la res extensa? Como dice la pregunta, esa es la sustancia material. Y la res cogitans es sustancia pensante. Sin embargo, Descartes considera que lo esencial en el hombre es la res cogitans. Y por eso llega a sentenciar que el hombre es una cosa que piensa. Entonces la alternativa correcta es la B. Respecto al problema de la esencia del hombre, determine los enunciados correctos. La esencia es aquello que puede cambiar en el ser humano. Como vimos en el video de teoría, hay una diferencia entre esencia y accidente. Esencia, además así lo define su separata, es un conjunto de características permanentes e invariables de las cosas. Como vimos en el video, cuando yo tengo un pupitre es una silla con un tablero que sirve para el estudio. En el pupitre, ¿qué es accidente? O sea, ¿qué puede variar? El color, el tamaño, el número de patas, el material. Pero hay algo que si tú cambias en el pupitre, deja de ser un pupitre. Es, por ejemplo, el tablero. Si tú a un pupitre le quitas el tablero, es una silla. Entonces, esa es la esencia. Entonces, la pregunta en antropología filosófica es, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Qué característica yo cambio en el hombre y deja de ser un hombre? Y Aristóteles dice, por ejemplo, la razón. El hombre es un animal racional. Otros dicen que es la conciencia. Por ejemplo, cuando una persona, por un accidente, queda en estado vegetal, pierde la conciencia. ¿Es un ser humano? Y esta pregunta es fundamental, porque si es un ser humano, se le aplica los derechos humanos. No podríamos practicar la eutanasia. Pero si no es un ser humano, porque concebimos que el hombre es conciencia, entonces podríamos practicarle la eutanasia y matarlo, ¿no? Entonces, tenemos que la primera alternativa es falsa, porque la esencia es aquello que no puede cambiar. Para Nietzsche, el hombre es un ser que puede negar sus instintos. Bueno, hay que poner acá 2. Nietzsche. Para Nietzsche, el hombre es un ser instintivo. O sea, el hombre no puede ir en contra de sus instintos. Es gobernado por sus instintos. Y el conjunto de instintos Nietzsche los llama voluntad. Y por eso Nietzsche critica bastante el cristianismo, porque para Nietzsche el cristianismo es una religión que
niega los instintos, ¿no? Y el instinto fundamental es el instinto de conservación, autoconservación, y el de conservación de la especie. Y para conservar la especie tenemos que, digamos, procurar un acto sexual con un, digamos, individuo del otro sexo de la misma especie. Pero hay una religión, dice Nietzsche, que te ha hecho ver como malo todo lo del cuerpo y peor la sexualidad, y ese es el cristianismo. Recuerden que la crítica de Nietzsche al cristianismo reside en que es una religión antinatural, niega los instintos naturales. Entonces, eso es también falso, porque no puedes negar tus instintos. Según Scheller, el hombre es un ser espiritual. Eso es verdadero. O sea, Scheller se opone a Nietzsche. Porque para Scheller, el hombre es un ser espiritual. ¿Y qué quiere decir que es un ser espiritual? Que tiene la capacidad de rebelarse frente a sus instintos. Cuando un perro quiere comer, come. Supongamos que yo en estos momentos tenga ganas de ingerir alimento, de almorzar. Pero yo digo, no, tengo que terminar con mi trabajo, puedo dominar ese instinto. Mañana voy a querer desayunar, bien despierte. Pero supongamos que pertenezco a una religión y diga, no, tienes que ayunar tal día de la semana. Entonces yo voy a dominar ese instinto. O sea, lo que define al hombre no es tener instintos, porque los animales también lo tienen, dice Scheller, sino lo que diferencia al hombre de los animales es que ellos pueden dominar sus instintos, porque tienen espíritu, y por ello el ítem 3 es verdadero. A decir de Cassirer, lo que diferencia al hombre de los animales es que el ser humano posee un sistema simbólico. A ver, recordemos que para Cassirer, el hombre es un animal simbólico. Entonces eso es verdadero. Y finalmente, para Marx el hombre es producto de las relaciones sociales de producción. Por supuesto que es verdadero, porque para Marx la estructura económica, las relaciones sociales de producción, determinan la conciencia o la forma de pensar. En ese sentido, tenemos que la alternativa 3, 4 y 5 son correctas. Entonces la alternativa correcta es la C. La pregunta número 7 va a poner a prueba nuestra capacidad, digamos, de haber entendido a Charles Taylor y a Nancy Fraser. O sea, es una pregunta sobre los nuevos filósofos incluidos en el prospecto de examen de admisión. Dice lo siguiente: Mateo se encuentra en un bus de transporte público y se percata que el tráfico, que lo tiene atrapado más de una hora en el centro de Lima, es originado por la marcha Ni Una Menos, el movimiento de mujeres que exigen reconocimiento. A ver, hay que poner acá la marcha Ni Una Menos. ¿Qué exige? Exige reconocimiento de sus derechos y de su género. Por ello decide bajarse del autobús y caminar a su destino, que es la Plaza San Martín. Sin embargo, cuando se encuentra cerca de la plaza, se da con la sorpresa que en ella los profesores, o sea, acá ya no tenemos a las mujeres, sino a los profesores, que están realizando una huelga exigiendo mejores salarios. ¿No? Si las mujeres exigen reconocimiento, entonces podemos asociarlas con la filosofía de, y si los profesores exigen redistribución económica, podemos relacionarlo con la filosofía de, a ver, por una parte, en la política actual hay algunos que exigen reconocimiento. Las mujeres en la marcha, Ni Una Menos, exigen el reconocimiento de sus derechos. Vamos a poner acá como ejemplo las mujeres. ¿Y quién era el filósofo que centraba la política en la exigencia de reconocimiento? Charles Taylor. Sin embargo, por otro lado, hay personas que exigen redistribución económica. Por ejemplo, los profesores.
y quien pone el acento también en la redistribución, no es que pierda de vista el reconocimiento, sino que dice que también necesitamos la redistribución, es la popular Nancy, bueno, vamos a poner su nombre también, Nancy Fraser. Entonces tenemos que buscar, la relación correcta es Taylor y Fraser. Si ustedes se dan cuenta, la clave entonces es la alternativa C. La pregunta número 8, jóvenes, al igual que la pregunta número 7, va a poner a prueba nuestra capacidad de, digamos, o en todo caso, nuestro potencial de haber entendido a los nuevos autores. Porque tenemos una lectura, si ustedes se dan cuenta, de Nancy Fraser, ¿no?, sobre cómo surge el concepto de reconocimiento en la filosofía. Entonces Fraser dice que el término de reconocimiento proviene de la filosofía hegeliana. Eso es verdad. Hegel, en la fenomenología del espíritu, en la famosa sección Intersubjetividad, Señor y Siervo, habla del reconocimiento, de la lucha a muerte. Y por eso dice, y en concreto, en la fenomenología de la conciencia. En esta tradición, se está refiriendo a la tradición hegeliana, el reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos. O sea, el reconocimiento es un camino, como dicen los especialistas, de ida y vuelta. Yo te reconozco y tú me reconoces. No es unidireccional. En la que cada uno ve al otro como su igual, pero también como separado de sí. Una conciencia reconoce a la otra. Se estima que esta relación es constitutiva de la subjetividad, o como, digamos, o decirlo en lenguaje de Taylor, el reconocimiento forma la identidad. Uno se convierte en sujeto individual solo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él. Por tanto, el reconocimiento implica la tesis hegeliana considerada, acá hay otra parte clave, a menudo opuesta al individualismo liberal, de que las relaciones sociales son anteriores a los individuos y la intersubjetividad es anterior a la subjetividad. O sea, para la filosofía moderna, recuerden a Descartes, primero era la subjetividad. Y según John Locke, son los individuos que, para formar la sociedad, hacen un pacto, el contrato social. Lo que dice Hegel, oponiéndose a esta tesis moderna que está en John Locke, en Hobbes, es que antes de haber individuos hay relaciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, lo que dice a continuación del texto es, elaborada con todo lujo de detalles por los pensadores existencialistas de mediados de siglo. Se está refiriendo a Sartre y a Heidegger. La teoría del reconocimiento está protagonizada en la actualidad, o protagoniza en la actualidad, un renacimiento, dice Nancy Fraser, pues los filósofos neo-hegelianos, ¿qué es un neo-hegeliano? Un filósofo que ha leído a Hegel y piensa que Hegel puede resolver ciertos problemas en la sociedad contemporánea. Igual que un neo-aristotélico, piensa que Aristóteles todavía puede tener cierto impacto en la sociedad. Y lo que dice Fraser es que los filósofos neo-hegelianos, ¿y a quién menciona? Miren, a Taylor y, como vimos en la clase, a Honneth. Claro, porque más que hegeliana, Fraser es marxista, ¿no?, y feminista. Están convirtiéndola en el eje de las filosofías sociales normativas que se proponen vindicar la política de la diferencia. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Según el texto, ¿es correcto afirmar sobre el reconocimiento que no es una categoría fundamental en la filosofía contemporánea? Eso es incorrecto. El reconocimiento es una filosofía importante en el mundo contemporáneo y por eso se inscriben tantos libros sobre reconocimiento. Ojo, también en el Perú hay publicaciones sobre reconocimiento. Muy bien. B. ¿Supone desigualdad entre sujetos? Miren lo que señalamos en la línea, ¿dónde está? En la línea 3. Relación recíproca ideal entre sujetos en la que cada uno ve a otro como su igual. Tiene como fuente el individualismo liberal, ¿no? Lo que estamos viendo en la línea número 7-8 es que, por lo tanto, el reconocimiento implica la tesis hegeliana considerada a menudo opuesta al individualismo liberal. O sea, un liberal no considera eso. Más bien esa es la crítica de Hegel a la teoría política liberal. D.
¿Es una relación constitutiva de la identidad o de la subjetividad? Sí. Y eso también lo dice Charles Taylor. ¿No proviene de la filosofía hegeliana? Por supuesto que proviene de la filosofía hegeliana. En ese sentido, la clave correcta es la alternativa D. Muy bien, jóvenes, hemos hecho una visión histórica, panorámica de la antropología filosófica. Hemos visto a Aristóteles en el mundo antiguo, en el mundo moderno a Nietzsche, a Marx, incluso en el mundo actual a Nancy Fraser y Charles Taylor. Espero que todas estas ideas les sirvan para entenderse a sí mismos, porque ustedes son parte de la humanidad y ese es el objeto de estudio de la antropología filosófica.